¿Conoces las técnicas de inversión, los inputs y secretos que han hecho ricos a los grandes inversores billonarios americanos? Descúbrelas ahora con Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Markets EAFI y asesores del fondo Fonvalcem. Estudia con nosotros los modelos de los protagonistas del momento como Warren Buffett o Joan Greenblatt y descubre sus métodos para ganar en los mercados. Esto es Casting Strategies. Invertir sin análisis es como jugar al póker sin ver las cartas. Esta es una de las frases que más me gusta sobre inversión. Es de Peter Lynch, uno de los gestores, quizá el mejor gestor de fondos de inversión de toda la historia. Al frente de Magellan, durante 13 años, Peter Lynch consiguió una media del 29,2% de rentabilidad, que es una barbaridad para un fondo de inversión normal y corriente, tal y como lo conocemos nosotros. Para mí, Peter Lynch es uno de los inversores que más me ha influido a la hora de mi trabajo como gestor y como asesor, y uno de los inversores que más he leído y que más sigo, y uno de los que más me gusta cómo enfrenta el mercado y qué es lo que busca y cuál es su filosofía y su manera de pensar, pues a la hora de seleccionar las empresas que va a incluir en sus portfolios. Me parece un tipo brillante. ¿Qué te parece a ti, Peter Lynch? ¿Cómo ves tú, y sobre todo, cómo ves tú un tema que a mí me parece curioso y es otra de las grandes paradojas de estas de la inversión que a mí me hacen reír? Y es la diferencia o la controversia entre growth y value, ¿no? Hombre, diciendo eso habría que decir primero que a Peter Lynch se le entiende como un inversor growth, ¿no? Me parece que le han metido en este paquete y bueno, tiene su sentido, pero claro, desde mi punto de vista, es el hecho de que sea growth no quita que sea value. Para mí, esa controversia es una controversia absurda. Yo no creo que haya que separar el value o sea, que el growth sea distinto del value. No creo que sea distinto, yo creo que es la misma filosofía de inversión, solo que con un enfoque en unas empresas buscando, el hecho de buscar crecimiento, en el caso del growth, lo que pretenden son buscar empresas en crecimiento. En el caso del value, pretenden buscar empresas en crecimiento también, solo que desde una perspectiva en la que más centrada en la diferencia entre precio y valor, que es lo que implica que compras más barato, y luego el crecimiento va a ser el crecimiento del valor objetivo y no tanto del precio de la acción, pero al final es una cuestión casi semántica. Al final me parece que tiene mucho que ver una cosa con la otra. Sí, a mí me parecen divisiones absurdas, divisiones de colegio, ¿no? Divisiones de colegio porque hay que dividir, porque al final todos estos son inversores value. Sí. Todos buscan cuál es la relación entre el valor de lo que estoy comprando y el precio, y eso es el value investment. Sí, claro. Da igual que lo mires de una manera o de otra. Ahora, claro, es decir, no, es que los value lo que compran son empresas con problemas donde ven valor oculto. Y los growth sin problemas, pues son empresas en crecimiento. Eso es una tontería, ¿no? Sí, claro. O ese tipo o no, es que los value lo que se preocupan es de si hoy el valor es mayor que el precio a día de hoy. Uh-huh. Y no en comprar a un precio, digamos, justo, porque luego el valor va a ir creciendo y todo. Correcto. Eso. Son tonterías. Al final, yo creo que la idea, o por lo menos mi manera de verlo, ¿no? Sí, sí. Mi manera de verlo es que todo el mundo es value desde el primer momento en que tiene una clara diferenciación entre lo que es el valor y el precio. Sí, correcto. Y a partir de ahí, pues hay muchas maneras de acercarse. Claro, hay muchas maneras de acercarse a esa filosofía, a esa manera claro. A buscar ese tipo de empresas que cumplan con esas características. Exacto. Unas pueden estar más enfocadas en el crecimiento en sí y otras en otros factores, pero que no dejan de buscar crecimiento. Al final, es necesario que una empresa crezca para que ganes dinero con ella. Es que no hay más historia, porque el precio implica que suba de valor. Por tanto, cualquier inversor value está deseando que su empresa crezca muchísimo. A veces hacen la diferenciación con respecto de que si una empresa va subiendo o va bajando y el valor intrínseco de esa acción está subiendo también, como que nunca alcanza el valor, el precio nunca alcanza el valor y por tanto siempre puedes mantener esa acción, y entonces eso se tiende a buscar enfoques de ese tipo como si fuera una cuestión más growth y tal.
al final es lo mismo, es que no hay más. Es lo mismo y además es muy curioso porque aquí en España el value investment que ha llegado es el value investment Peter Lynch. Sí, correcto. Totalmente. Totalmente. O sea, todos los grandes fondos, Bestinver, todos hacen Peter escuela Lynch. Peter Lynch. Sí. Todos hacen Peter Lynch. Totalmente. O sea, aquí no ha llegado ni el value activista, ni el value Graham, ni el primer Buffett, ni nadie que haga todas esas otras cosas. No. Aquí lo que se ha ejemplificado como value investment es la tendencia absolutamente Peter Lynch. Sí, sí, así que es. además es lo que tiene sentido para un fondo de inversión dentro de la estructura y del marco legal, digamos, de la CMLV Aquí, en España, exacto, por ejemplo. eso Porque es. lo otro sería, en España os tendrías que irte a temas head fund o a otro tipo algo, cosas muy raras que no tienen mucha salida. Que no tienen salida y que no tienen inversores. O sea, que aquí lo que se llama aquí value investment es una visión muy Peter Lynch. Value Lynch. Exacto, value Lynch. Y una cosa que me hace mucha gracia de Peter Lynch es que le hubiera gustado un ratio que nosotros usamos mucho. Peter Lynch le hubiera encantado este ratio. Un ratio que tú usas mucho y que yo también uso mucho, que es el PEG. Sí, vaya. De hecho, él en su libro Once Up on Wall Street, habla de un ratio que es muy parecido al PEG. Sí, él habla de un ratio, dice, bueno, pues vamos a coger el ratio de crecimiento a largo plazo, vamos a sumarle los dividendos y vamos a dividirlo por el PER. Exacto. Es decir, está utilizando PER, crecimiento. Exacto. Porque lo que quiere ver es cómo afecta al crecimiento, cómo afecta el crecimiento en el PER actual y no solo el PER. Exacto. Entonces, ¿qué te parece a ti esto y cómo ves tú el PEG? Porque a mí me parece un ratio súper interesante. Hombre, para mí es uno de los ratios más importantes a la hora de hacer valoración de empresas, precisamente porque con la idea de hacer, o sea, con esta idea global de value investment y no partiendo las cosas, sino la idea global, al final, el hecho de poder incorporar un factor de crecimiento a la valoración que estás haciendo de la empresa actualmente, a la valoración que tiene actualmente, por ejemplo, utilizando el PER, pues mejora mucho lo que es la valoración final que haces de la empresa. Yo creo que en ese aspecto lo que pretendía Lynch precisamente era exactamente lo mismo. El PEG, de alguna manera, viene a hacer eso además con una idea promedio a 5 años, por tanto, pues tiene también sentido no sé, de alguna manera, es incorporar factor de crecimiento sobre el beneficio en relación al precio, tiene todo el sentido, lógicamente. Es decir, cuanto más barata esté una empresa en relación no solo al beneficio, sino al beneficio más el factor de crecimiento que tiene el propio beneficio, cuanto más barato esté, mejor, lógicamente. Más va a crecer la empresa, más va a crecer el beneficio en relación a las expectativas de precio que vamos a pagar. Por tanto, mucho mejor. Estarías comprando muy barato una empresa con una capacidad de ganar dinero por delante muy, muy clara. Y por eso acaba siendo un factor muy determinante en muchos métodos cuantitativos el PEG y no otros medios de valoración. Claro, ahí podríamos poner un ejemplo donde se vería muy claro, ¿no? Supongamos que podemos comprar Telefónica y Más Móvil al mismo PER, ¿no? Más Móvil, una empresa muy pequeña que está creciendo mucho en el negocio de la telefonía, y Telefónica, un monstruo con un montón de reestructuración que hacer, incapaz de crecer. Y estaríamos pagando el mismo PER. Podríamos decir, está al mismo precio. Pues sí, igualito. ¿No? Sí, claro. Y sin embargo, si escarbas, por ejemplo, si metieras el factor de crecimiento, te saldría que Más Móvil la estás comprando tiradísima de precio, claro, porque crece un montón, mientras Telefónica la estarías comprando súper cara porque no tiene crecimiento. Es decir, o por ejemplo, también se me ocurre otro ejemplo y sería una eléctrica, lo difícil que es para una eléctrica crecer. Exacto, muy difícil. Mientras, comparado con cualquier otra empresa, si comparas PERs y no metes el crecimiento dentro de esa ecuación, ahí tienes un problema. Además, es muy interesante esto que estás diciendo, porque luego hay, desde mi punto de vista, un concepto que está equivocado respecto del crecimiento, del growth, como estrategia de inversión, porque, claro, fíjate lo que pasa. Al final, utilizas un ratio como este, como el PEG, y estás introduciendo un factor de crecimiento para hacer una valoración sobre el beneficio que estás pagando, o sea, el precio que estás pagando sobre un beneficio dado, que está en crecimiento. Pero claro, mucha gente acaba relacionando el PER, o sea, las empresas de growth, con aquellas que tienen valoraciones PER altas o precio partido de valor en libros alto, es decir, métricas caras de valoración. Es decir, si un value en teoría busca un precio partido de valor en libros, un PER, etcétera, un EV partido de bit bajos,
la gente tiende a reducir la historia a, no, es que un growth lo buscará altos. Es que es algo absurdo, totalmente. Bueno, ahí está el tema Morningstar, cómo diferencia Morningstar en los fondos, que te echas un poco las manos a la cabeza. Claro, es un desastre. Si los ratios son caros, le pongo un fondo growth. Claro, pues chicos, no, si los ratios son caros, ¿no será que está caro? Claro, el fondo como un mal fondo, pero no un fondo growth. Claro. Yo creo que aquí el error que tiene esta gente es que hacen la regla, es decir, muchas de las empresas que definitivamente son growth coincide que tienen los ratios altos, pero no por el hecho de que los tengan altos son growth, pueden simplemente ser caras. Entonces la cuestión está en que una empresa puede estar, por términos de PER, quizás cara, porque está creciendo mucho, tiene ritmos de crecimiento muy elevados, a lo mejor el crecimiento en el retorno sobre inversiones es muy alto y por tanto afecta, cuando lo multiplicas por el EBIT, el EBIT esperado es muy alto, el beneficio esperado es muy alto y al final el crecimiento es muy alto. Vale. Eso está claro, por tanto, puede que tenga un PER muy alto, pero a lo mejor tiene un PEG muy bajo, es decir, muy interesante. Por tanto, normalmente la diferencia en este tipo de empresas será precisamente esa, que lo que es muy caro, por un lado, a nivel de ratios, el PEG te lo va a dar como muy barato y va a permitirte diferenciar ese error que hay mucha gente que comete de manera muy triste, la verdad. A mí es que esto me está ocurriendo una idea, claro, que es decir, pues, si es tía tiene tetas. Pero no porque tenga tetas es tía. Exacto. ¿No? Perfecto. ¿No? Es decir, lo veo claro. Si tiene crecimiento, si tiene crecimiento y mucha gente está comprando y la empresa va muy bien, pues es posible que tenga los ratios los más altos. Pero no porque los tenga altos, es de crecimiento. Claro. Es Puede decir, estar hecho unos zorros la empresa. La ecuación lógica no va en las dos direcciones. No va en las dos direcciones, va solo en una dirección. Y eso es importante saberlo diferenciar, ¿no? Porque si no, te puedes ver en jardines que no tienen mucho que ver. ¿Quieres aprender a invertir como los grandes inversores americanos? Apúntate ahora al curso gratuito de bolsa en el que participa José Iván García y descubre todos los secretos de la inversión profesional y todas las técnicas de los grandes inversores billonarios. Entra en www.zonavalue.com e inicia tu camino hacia los beneficios en bolsa. No lo olvides, entra en www.zonavalue.com y apúntate totalmente gratis. Ahora que también me parece que tenemos que hablar sobre Peter Lynch es cómo seleccionaba las compañías y una cosa que él dice que es muy interesante, a mí me parece súper interesante, ¿no? Y es que todo el mundo puede ser mejor que un analista de Wall Street a la hora de seleccionar compañías. Él encontró, y lo cuenta en sus libros, sus mejores ideas con su mujer en el centro comercial, porque su mujer pues decía, pues mira qué medias me compran, son de esta empresa, nos las compramos todas, son baratísimas, funcionan muy bien. Y decía, esta empresa de medias me interesa. Y entonces analizaba la empresa de medias y así él encontró sus mejores ideas. Entonces siempre dice, mira a tu alrededor, mira lo que tu gente está comprando, mira lo que en tu casa están comprando, mira de lo que habla tu familia, porque ahí vas a encontrar seguramente las mejores ideas. O mira en tu campo de trabajo. Es decir, imagínate que tú te dedicaras a la energía solar. Pues dentro de tu campo de trabajo conocerás la tecnología, conocerás empresas, es decir, todos somos grandes analistas. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Y confiamos en un tío que está, no sabemos dónde, diciendo lo que se le ocurre, porque eso es lo que dicen los analistas, lo que se les ocurre, para decidir nuestras inversiones. ¿Qué te parece a ti este approach de Peter Lynch y cómo el tío tan inteligentemente encontró sus mejores ideas? Hombre, yo creo que al final es un poco lo que, en realidad, lo que ya hemos visto de otros inversores, ¿no? Al final viene a ser algo parecido a lo que Buffett decía en otras palabras, y es que tienes que entender los negocios que estás comprando, tiene que ser algo simple, algo que sea entendible, algo que tú entiendas. La manera de que conviertas el análisis en algo sencillo es que lo hagas sencillo, que no compliques las cosas, porque si tú entiendes un negocio bien, entiendes de una manera rápida y sencilla el negocio, la lógica que tiene detrás de ese negocio y por qué ese negocio tiene sentido hoy y dentro de 20 años, pues no hay mucho más que analizar, la verdad, no hay mucho más que analizar. Con 4 datos más te dan simplemente la opinión definitiva sobre por qué mantenerme o cuándo mantenerme, o cuánto tiempo mantenerme, pero no hay mucho más. Por tanto, la base de la elección tiene que ser una base totalmente de sentido común
Y claro, lo que está diciendo este hombre al final es precisamente eso, es decir, vete a buscar allá donde las cosas las comprendas, lo que tengas alrededor, aquello con quien puedas hablar con una persona sobre la experiencia de usar esos productos o cosas por ese estilo, porque te va a dar un feedback que es lo que realmente te va a decir qué está haciendo la empresa en ese mercado. No es solamente una cuestión de entrar en una página web y ver a qué se dedica esta empresa. Eso no te da ningún feedback de experiencia, ¿no? Como usuario de producto, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy, muy sensato, muy en la línea de hacer las cosas con sentido común. Me parece que va muy en la línea de hacer las cosas con sentido común. Que es lo mismo que cuando compramos el Banco de Santander. Uy, lo mismito. No. Porque del negocio bancario en Polonia, entendemos un montón. Y la gente, vamos, cuando dice eso de... Claro, es que tiene sentido también, porque es una empresa tan grande que eso seguro que ganará dinero. Vamos, seguro que va muy bien. Y yo entiendo un montón del negocio bancario en Polonia. Se entiende un montón. O de los problemas que tienen en el BCE y cómo se rifan y se reparten las cosas, los pasteles entre... Un auténtico desastre. Eso lo entendemos muy bien. Claro, el sector bancario es uno de los sectores que son menos entendibles probablemente de todos los que hay. Yo creo que es probablemente el menos entendible de todos los que hay. Es un sector desastroso para entenderlo, para entender realmente qué está haciendo un banco para ganar dinero detrás. Bueno, lo único que puedes entender realmente de un banco es que si entras por la puerta, algo malo te va a pasar. Algo malo te va a pasar. Bien, y después, entonces, volviendo a Peter Lynch, después de encontrar las empresas cerca de tu casa, en lo que compra tu mujer, en lo que a ti te gusta comprar, porque al final, vamos a ver, esto es Apple hace 10 años. Exacto. Me gusta el iPhone, me gusta el ordenador, me lo compro, hay cola en la calle. Disfruto de ello. ¿Esta empresa va a ir bien? Claro. ¿Esta empresa va a ir bien? Sí. Luego está el ruido del mercado, si ahora este mes va mejor, si ahora este mes va peor, si... No, es que va a publicar malos resultados este año y entonces baja y entonces sube, pero... ¿Apple ha ido mal en los últimos 20 años? Desde que hay cola para comprar. Mientras haya cola, seguirá yendo bien y seguirá ganando dinero. Y bueno, ya es una cuestión del value. Aquí entra el value. ¿A qué precio lo compro? ¿A qué precio lo compro? ¿A qué precio lo compro? Yo creo que es donde está la clave siempre de las cosas, ¿no? Yo creo que ahí está, en el caso del Lynch, él decía esto de growth at a reasonable price, que es esta idea de buscar crecimiento a un precio razonable. Claro, en realidad, cuando una empresa está en crecimiento, cuando una empresa ves que tiene ese potencial de crecimiento, de que va a seguir vendiendo a expuertas como está haciendo y de manera sensiblemente lógica, como empresas como la que estábamos comentando, luego precisamente está esto. Y entonces, ¿a qué precio la compro? Ahí están esos otros factores que una vez ves claro dónde quieres estar invertido, pues con otros 3-4 cosas más es cuando puedes decidir si el precio es un precio razonable o no, para entrar en ese valor y poder mantenerlo y ganar dinero con ello, que tampoco es difícil. La gente a veces se cree que esa valoración es compleja y estamos dando ratios que son para eso, o sea, al final no es muy complicado. Esa valoración no es compleja y no es compleja y además yo voy a añadir una cosa más y es que, primero, con ratios muy simples se puede conseguir tener un precio adecuado y segundo, no te equivocas mucho cuando compras algo muy bueno entre pagar 1 euro más o 1 euro menos. Por supuesto, estoy de acuerdo también. A 20 años. Exacto. A 5 años. A 7 años. No te equivocas mucho. No. Te equivocas mucho si compras mal. Si compras lo que no es adecuado. Correcto. Si compras Telefónica en los últimos 10 años. Te equivocas un montón. Te equivocas un montón si en los últimos 10 años compras Banco Santander. No te equivocas un montón si en los últimos 10 años compras Inditex. No, da igual, casi 5 euros arriba, 5 euros abajo, o 10. Exacto. Es una cosa muy importante. No te equivocas mucho. O no te equivocabas mucho si comprabas en los últimos 10 años KPS con un crecimiento del 1000. No, ¿Qué más da pagar 1 euro más o 2 euros más? Por supuesto. Entonces, si sabes dar con lo que Peter Lynch llama un ten-bagger, es decir, esas empresas que van a multiplicar por 10 o por 20 o por 30, pues la verdad es que no te equivocas mucho en cuanto a precio. Aunque para mí... ¿Y qué opinas tú sobre esto? Para mí es la gran clave y esa es el value investment. Saber diferenciar valor y precio, que como decíamos antes, y el precio que voy a pagar. Saber qué precio voy a pagar por las cosas. Sí, yo creo que esa es la parte fundamental y además la parte que te permite luego estar dentro de ese valor
aceptar el ruido de mercado que comentabas antes, esa distorsión que va a haber en el mercado por los precios, van a subir, van a bajar, van a cambiar. Pero si tú puedes tienes una fuerte convicción en la compra y has comprado un precio que es un buen precio, la verdad es que te da igual, estás muy cómodo, muy tranquilo y dejas que las cosas sucedan y simplemente el beneficio llega, no tiene mucha más historia, es una cuestión de lógica. Es verdad que habrá ruido, habrá movimientos, habrá tal, pero haber comprado un buen precio te protege de eso. En realidad, te reduce mucho el riesgo. El value investment es desde mi punto de vista, una de las filosofías de inversión que menos riesgo tiene, porque el riesgo, o sea, no porque el mercado no pueda caer, sino el riesgo de estar haciendo lo inadecuado casi no existe. Claro, porque hay que diferenciar, y aquí es una clave que a mí me parece básica de la inversión. Dos cosas que me parecen básicas de la inversión. Uno, ¿qué es el riesgo? El riesgo no es que el mercado suba o baje. No, claro. El riesgo es hacer las cosas mal. Claro, eso Ese es el riesgo. Que el value investment lo elimina el value Claro, investment. Ese. y el value investment lo elimina porque si tú compras una buena compañía a un precio razonable, no te puede ir mal. No. ¿Puede el mercado bajar el año que viene? Sí. Claro. ¿Puede bajar el año siguiente? También. ¿Puede irte mal a 3 o 5 años? Nunca. Muy difícil. Nunca. Muy difícil. Vas a estar, y sobre todo vas a estar muy tranquilo al final te permite que esa convicción que tienes te deje dormir a pierna suelta. Y luego has dicho otra cosa que me parece clave de todos estos genios de la inversión y es cómo me comporto frente a una inversión. Es decir, he encontrado esta empresa de medias, la he analizado que mi mujer la compran todas las amigas de mis mujeres, las medias ganan un montón de dinero, la compro y me olvido. Y no estoy todo el día mirando el precio, no estoy todo el día si el mercado sube o baja, no estoy todo el día agobiado, no estoy todo el día buscando el lío del mercado. A ver qué se me ha escapado. Exacto. Está claro. A ver dónde está. No. Y una cosa que dice Peter Lynch es decir, hay mucho tiempo para encontrar buenas empresas. Tranquilo, vive tranquilo. Exacto. Y esto es una de las cosas que yo creo que los grandes, lo he visto en todos los grandes. Eso lo hacen muy bien, exacto. Es decir, saben estar tranquilos, saben aburrirse con la inversión. De sus inversiones. Que creo que la gente busca demasiadas emociones en la inversión. Exacto. ¿No? Y les lleva a un mal resultado en realidad en términos al final de rentabilidad. Los que van corriendo detrás del mercado siempre van detrás del mercado y es un estrés para al final no ganar dinero. Luego de 10 años no han ganado dinero. Y claro. Eso es lamentable porque en 10 años hay mucho dinero a ganar. Muchísimo dinero a ganar. Muchísimo dinero a ganar. Y solo con una empresa que aciertes, solo con una que aciertes. Sí. Así es. Bueno, ¿con qué tema quieres que acabemos hoy el programa? ¿Lo elijo yo? Elígelo tú. Pues, por ejemplo, con una versión que hace el grupo Vintage Postmodern Jukebox y es la versión de la canción de Creep de Radiohead. Buenísima. Bueno, pues vamos a acabar esta tarde de Casting Stories con este tema que nos recomienda Iván y yo voy a recomendar encarecidamente leerse los libros de Peter Lynch, leerse todo lo que hay en internet sobre Peter Lynch porque es uno de los grandes de verdad del mundo de la inversión y es uno de los inversores de los que hay que aprender muchísimo. Y hasta la próxima en Casting Stories y por favor, seguirnos, clicar en seguirnos y así recibiréis todos los vídeos que vamos haciendo cada semana.